buen día, compañeros de primera cámara. Hoy trataremos el tema número 52 sobre astrología hermética. ¿Qué es esa astrología oculta? Esa astrología que estudiaron los antiguos sabios iluminados. Es aquella astrología que está ligada directamente con los trabajos de alquimia y la muerte mística, que mediante esos 12 trabajos de las 12 constelaciones nos van indicando todo lo que debe morir en nosotros para que nazcan esas virtudes del alma que constituyen esas diversas partes de nuestro ser que finalmente al integrarse logran que podamos conectarnos con la parte espiritual o Keter, que vendría a ser el padre de nuestro ser. Como vamos a ver a continuación, la astrología hermética implicaba tener la capacidad de imaginación, inspiración e intuición, ya que estas entidades regentes de los astros, que son los arcángeles, son las partes que nos van a instruir y de las cuales debemos nosotros aprender a captar esa sabiduría mediante la capacidad de la intuición. Y para ello, este proceso de purificación es sumamente necesario. Veamos cómo los antiguos incas conocían de esta astrología y se guiaban por ella. Hace mucho tiempo, Viracocha salió de este lugar para crear la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Según el mito, Viracocha creó a todas las tribus de los Andes y les enseñó a vivir en armonía. Este mito es el principal documento de la civilización andina. Cada tribu poseía un lugar propio llamado Pacarina. Podía ser una fuente, una caverna o una colina, de la cual habían emergido los ancestros de cada tribu, llegados desde el lago Titicaca y enviados por el dios Viracocha para poblar los Andes. La Pacarina era como el título de propiedad de una tribu. Demarcaba el derecho de posesión de las tierras tribales desde tiempos inmemoriales. Lo genial de este sistema era que la Pacarina significaba el lugar del amanecer. Del mismo modo que cada estrella tenía un lugar fijo en el firmamento en relación con las otras, cada tribu tenía su propio territorio bien fijado y podía vivir en armonía con todas las otras tribus. En cierto sentido, una Pacarina es literalmente un portal a las estrellas. Aquí, en la cúpula del cielo, están escritas las formas de pensamiento de la civilización andina. De noche, resplandece un firmamento de brillo inmaculado. Aquí está la Vía Láctea, una banda brillante en el cielo centellea con tal intensidad que su gran espiral de polvo interestelar aparece con asombrosa nitidez. Oscura e insondable. Estas nubes negras reciben el nombre de llama, cóndor, perdiz, sapo, serpiente, zorro. El zorro y la llama. Imágenes en el cielo nocturno de los Andes que serán cruciales en esta historia y que se reflejaban en sus tierras sagradas. Los incas concibieron de que este valle es sagrado por ser un reflejo en espejo de la Vía Láctea. Por ejemplo, utilizaron las formas de la naturaleza para representar las imágenes de las constelaciones andinas, como el caso de la imagen de la llama junto al pueblo de Ollantaytambo. Al igual que los antiguos egipcios, que veían al Nilo como una vía láctea terrestre y construyeron sus pirámides como un reflejo de Orión, la constelación del dios Osiris, también los incas veían a su valle sagrado como un reflejo de la vía láctea y utilizaban la naturaleza para configurar constelaciones. Por ejemplo, Hampatu, el sapo. Por encima de la ciudad de Urubamba, la forma de un cóndor que salía en el solsticio emprendía vuelo hacia el sol.
Aquí en Pisac, la imagen de la constelación del Cóndor, con las alas abiertas en actitud de llevar a los espíritus a la Vía Láctea. Para los incas, la Vía Láctea y los días de solsticio eran de suma importancia. Ellos creían que estos días eran un puente que conectaba al mundo celeste con el terrestre. El solsticio de junio era un día de ritual sagrado, porque ese día el sol salía en la Vía Láctea y establecía el puente hacia la tierra de los dioses. Además, en el solsticio de diciembre, al salir por la Vía Láctea, el sol abría las puertas de la tierra de los antepasados, permitiendo que los vivos consultasen a los muertos. El tiempo, marcado por el sol y las estrellas, de su importancia para nuestros ancestros no recordamos casi nada. Hicimos todo para olvidarlo. Tenemos relojes digitales. Y deberíamos saber que la manecilla grande es la luna y la pequeña es el sol. Todo está tomado del sol, la luna y las estrellas. Pero nadie ha olvidado. Esto es Huaylu Ruiti, una antigua montaña sagrada de Perú donde cada año 10.000 personas vienen a recoger agua bendita para sus iglesias cristianas. En los días de Huaylu Ruiti también se conmemora un antiguo rito indio. En el mito occidental, el cazador celestial Orión se enfrenta a la constelación de Tauro, cuyo omóplato está formado por las 7 estrellas de las Pléyades, una constelación que desaparece durante un mes. Los días previos a la reaparición eran cruciales para los campesinos y su calendario agrícola. Es el 7 de junio y esta gente viene a celebrar la salida de las Pléyades. Pero la fecha varía a lo largo de extensos periodos de tiempo y es un factor de crucial importancia en este relato. Porque nos lleva a otra época lejana, cuando los pueblos de los Andes experimentaban un Pachacuti, el fin de un mundo. Un Pachacuti, el fin de un mundo. El temor por el Pachacuti y la creencia de que podían verlo escrito en las estrellas es el punto central en la investigación del escritor estadounidense William Sullivan. La llegada de los españoles constituye un Pachacuti para los incas y los Andes, el fin de su mundo. Como hemos visto, ellos plasmaron todos estos símbolos astrológicos dentro de la naturaleza, pudieron reconocerlos en este planeta, en esta zona o región que nos corresponde, y también lo pudieron ver dentro de su naturaleza, como reflejo del macrocosmos, ya que nosotros somos ese microcosmos que necesita trabajar sobre sí mismo para lograr integrarse a la divinidad. En estos simbolismos de los animales sagrados para los incas, podemos nosotros reflejar esas necesidades de ir purificando el alma para lograr conectarse con esos astros o esos regentes que vendrían a ayudarnos a formar un centro permanente de conciencia y mediante la alquimia con la transmutación de los defectos en virtudes ir cristalizando el alma humana. ¿Qué se entiende por astrología hermética? La astrología de estos tiempos del fin no sirve para nada, porque es puro comercio. Esa es la doctrina del ojo. La astrología hermética es diferente, es la doctrina del corazón. Y muchos se preguntan por qué nos referimos a esta religión de la luz y el corazón cuando hablamos de la astrología. Ustedes pueden imaginar lo que representa ser responsables de un planeta, de las vidas y almas que éste contiene.
de los mundos externos e internos que están relacionados con el planeta, del gran sacrificio que significa constituirse en un regente planetario ante el sistema solar, ante las divinidades cósmicas, pues todo este sacrificio que realizan los regentes no podría darse si no hubiera amor. Y es por eso que el templo corazón de cada uno de estos astros irradia una energía que puede ayudar a la humanidad, a cada una de esas almas que están expresándose en los diversos planetas. No podríamos nosotros imaginar ese gran poder que tienen los regentes y sobre todo su gran capacidad de sacrificio por la humanidad y las almas. Y es así como cada planeta de nuestro sistema solar está cumpliendo una gran misión, y dentro de estas leyendas que tenemos pues de la antigua Grecia y mucho más atrás de los caldeos, babilonios, egipcios y de nuestra misma cultura, tenemos diversos trabajos por realizar, así como lo graficaron los 12 trabajos de Hércules. Hércules que simbolizaba a esa conciencia despierta, a ese Cristo que comienza a revolucionarse para lograr la autorrealización íntima del ser y cumplir con la voluntad de su Padre. Si estudiamos esos 12 trabajos de Hércules, vamos a encontrar que tienen directa relación con los 12 trabajos de los signos zodiacales, en los que poco a poco Hércules va conquistando diversas facultades que lo hacen fuerte o poderoso para poder enfrentarse cada vez con más valor y más voluntad ante esas diversas pruebas. Entender la astrología es comprender que cada acto tiene un triple alcance. Las estrellas y los planetas evolucionan y palpitan en nuestra conciencia. Los 10 sefirots viven dentro de nuestro ser y son nuestro sistema solar. Necesitamos conocer el universo y el hombre en sí mismos en forma íntegra. Y vamos a ir viendo esta relación del trabajo con cada uno de estos signos zodiacales y su relación con los planetas, ya que todos los signos zodiacales están formados por una constelación de estrellas en las que están incluidos los 7 planetas, cuyos regentes son los arcángeles. Por ejemplo, con los signos de Tauro, en los que va forjándose esta voluntad que va a doblegar a los deseos para nosotros poder formar este centro de gravedad permanente. En Yesod, por ejemplo, que está relacionado a la luna, estaríamos trabajando con el signo de Cáncer. Cáncer que nos llama a dejar la fornicación para entrar en la castidad. Y por supuesto para ello tendríamos que retroceder e investigar vía retrospección en nuestra existencia actual y anteriores. De esta manera cada uno de los signos nos va orientando y guiando para integrar las partes de nuestro ser y completar nuestra formación como alma humana. Así tenemos que en el aspecto físico nosotros podemos trabajar con este cuerpo, pero eso va a repercutir en el aspecto anímico. Y cada práctica que requiere determinada postura, determinado mantra, determinada imaginación, nos va a traer vía inspiración ese profundo significado que debemos encontrar para que el alma vaya entendiendo ese lenguaje superior y recibiendo la ayuda de los regentes planetarios. Así tenemos que todo trabajo que realizamos en este plano físico nos va a llevar al desarrollo de las cualidades del alma y a comunicarnos con la parte espiritual. Del mismo modo, todas esas influencias espirituales que llegan a los planetas son irradiadas mediante el alma y el corazón de estos regentes hacia esta parte física o densa para el beneficio de todos.
Si nosotros comenzamos a cambiar ese estado de conciencia en el que vivimos, que está, como ya sabemos, entre Piscis y Eicasia, si rompemos esas cadenas de los hábitos y las costumbres, de los dogmas y de los prejuicios, y vamos recuperando esa capacidad de reflexión, análisis y de investigación sobre nuestra propia naturaleza, pues iremos sensibilizándonos. Y como mencionábamos, esta enseñanza, que es la religión de la luz y del corazón, pues mediante esa sensibilización de nuestro corazón podremos recibir ayuda, ya que el lenguaje de estos mundos superiores se da a través de esas tres facultades de la iniciación, que son la imaginación, la inspiración y la intuición. El universo para los caldeos era una especie de huevo, en el cual se situaba en la parte superior estaban los cielos, en el centro una especie de disco era la tierra y en el submundo estaban los muertos. El universo para ellos es como el que vemos nosotros, está el sol, la luna, las estrellas, que son fijas para ellos, y los planetas conocidos, Marte, Mercurio, Venus, Saturno. Entonces el universo es el que se contempla a simple vista. El sol sale por oriente y se pone por occidente, las estrellas giran a lo largo de un día, vuelven a su posición cada día, cada noche. Entonces ellos tuvieron que elaborar una serie de calendarios para conseguir fijar las épocas de siembra, de cosecha, etc. Y comprendieron que había dos maneras de medir el tiempo. El preferido era el calendario lunar. Entonces ellos medían cuando la luna repetía su fase y eso lo hacía cada 30 días más o menos, un poquito menos, 12 veces al año. También podían medir los días solares que se computaban de puesta de sol a puesta de sol y eso suponía 365 al año. ¿Qué era el año? El año es cuando el sol repetía su posición respecto de las estrellas. Lo que intentaron hacer es un calendario lunar que coincidiera con la posición del equinoccio de primavera, es decir, cuando las noches son iguales de largas que los días, coincidía con el paso del Sol por las Pléyades y además cuando la Luna empezaba a aparecer después de su conjunción. Entonces ese era el inicio del año. Los calendarios eran muy importantes pues, para comprender cuándo era el periodo de siembra, el periodo de cosecha. Además, las festividades siempre se celebraban, las festividades a los dioses siempre se celebraban en la apertura del año. Los textos que escribieron los caldeos fueron algunos de carácter matemático, como eran las efemérides, los diarios, los almanaques. Esos eran computaciones de las posiciones y movimientos estelares. Llegaron incluso a imaginar o a diseñar un algoritmo que especificara todos estos tipos de movimientos, a predecir posibles posiciones futuras, pero además de estos textos elaboraron otros que eran los horóscopos, que eran de carácter, como todos conocemos, astrológico. Y además de estos textos, ellos copiaron las series de presagios que habían elaborado sus antecesores. Estas series de presagios pues, indicaban que cuando sucedía determinado fenómeno, por ejemplo un eclipse, en la Tierra se desarrollaría pues, una catástrofe o una bonanza, por ejemplo hambrunas, periodos de guerra. Pensaron si los cielos eran determinantes en los sucesos humanos. Pero no pensaron que los cielos desencadenaban el suceso, sino que eran los dioses a través de los astros los que enviaban mensajes a los humanos. Entonces los humanos, los eruditos, tenían que estudiar mucho el cielo, que fijarse mucho en los datos que observaban para descifrar qué mensaje nos enviaban los dioses. Y por eso elaboraron toda esa serie de presagios que se siguieron copiando todavía y estaban vigentes en la época de los caldeos. En el siglo V se empiezan a confeccionar los primeros horóscopos, pero en ellos se anotan todas las posiciones de los astros, los solsticios, los posibles eclipses que había en el año del nacimiento, por ejemplo, del hijo o del vástago de un rey. Y ahí, pues, ¿qué implica esto? Pues que el astrónomo, evidentemente, el astrólogo conocía todos los sucesos que había en el cielo. No era una persona aficionada, un sacerdote, era un verdadero
científico, un verdadero sabio o erudito, el que elaboraba estos horóscopos. Al principio, o en épocas anteriores, se decía que una determinada enfermedad estaba influida por determinado astro, pero sobre todo lo más importante es que los remedios se tenían que efectuar o que suministrar cuando hubiera una determinada configuración celestial. Había una serie de astros que eran benéficos y otros que eran maléficos, y la poción, el amuleto o bien la oración había que hacerlo cuando esos astros fueran benéficos. Cada signo implicaba una determinada enfermedad, o bien, porque no lo sabemos porque los textos son muy oscuros, quiere decir que la enfermedad se aliviaba cuando determinado signo estaba vigente. En la astronomía griega hallamos bastantes vestigios, por ejemplo en Ptolomeo. Ptolomeo escribió un libro que se llama Tetrabiblos, que es astrológico. También escribió el Almagesto, que es completamente diferente, es un texto científico en el que elabora un modelo cosmológico, matemático y geométrico. Además de los textos que encontramos en Ptolomeo, mucho antes Hiparco de Alejandría había catalogado 1080 estrellas. ¿Cómo consiguió catalogar tantas estrellas, tantas posiciones? Pues evidentemente porque tomó textos de los astrónomos caldeos. Y en el Tetrabiblos, que como decimos es de carácter astrológico, hemos encontrado lo que llamamos melotesia, que es la influencia del zodiaco en los órganos corporales. Entonces cada signo es gobernante de una determinada zona del cuerpo. Eso lo vemos en los caldeos y también lo vemos en Grecia. Es así como los antiguos sabios, médicos, astrólogos, filósofos y alquimistas realizaban grandes prodigios mediante esa conexión espiritual con los mundos superiores, reflejada, por ejemplo, en la medicina de Paracelso, el gran médico, filósofo y alquimista, astrólogo, que logró curar diversas enfermedades sumamente difíciles mediante la preparación de amuletos que estaban preparados con diversas aleaciones metálicas que conformaban la naturaleza de diversas constelaciones y planetas, e impregnando estos amuletos con esas radiaciones planetarias, lograba equilibrar la naturaleza de las personas enfermas, demostrando así que estas influencias espirituales pueden cristalizar en el alma y la materia y así lograr los beneficios esperados. De este mismo modo, no usando un amuleto sino nuestro propio cuerpo físico, podemos cristalizar esas fuerzas sanadoras y luego utilizar esas mismas influencias para poder desenvolver esas facultades que están adormecidas por la presencia de nuestros egos. Como vemos en nuestro gráfico, nuestro ser y los regentes planetarios se expresan en el iniciado o en aquel que ya tiene algún porcentaje de conciencia despierta mediante corazonadas que podrían ayudarnos a superar múltiples dificultades, sobre todo las de índole social que tanto invaden por estos tiempos a nuestra población debido a que estamos en el Kali Yuga y la mayoría de personas perciben cual antenas la parte negativa de las influencias planetarias. Por ello vemos tanta violencia, por ello vemos tanta degeneración, porque solo se puede captar esa parte negativa. Sin embargo, si una persona comienza a trabajar, a respetar su energía y a relacionarse con esas partes superiores del ser, es posible que logre tener algo de claridad para su comportamiento en el diario vivir. De esta manera, no generamos deudas y comenzamos a vivir en forma inteligente. Es indudable que el camino de la revolución de la conciencia, morir,
nacer y sacrificarse por los demás es la vía para recuperar el estado de dianoia o de autoconciencia y nos conducirá hacia nous, que es el estado de conciencia plena, que se lograría cuando se han integrado todos estos 12 trabajos y han cristalizado en el alma humana. Y cómo ir traduciendo esos mensajes que se van a dar en aquella persona que está trabajando seriamente con las prácticas zodiacales. Pues tendríamos nosotros que apelar a la ley de analogías filosóficas y también a la numerología. Mediante estas leyes y principios podemos acceder a ese lenguaje del corazón que es 100% intuitivo. También los grados de inspiración van llevándonos hacia una correcta interpretación de lo que podemos recibir mediante estos trabajos de los signos zodiacales. Si dejamos pasar esta oportunidad de practicar estos 12 signos zodiacales durante todos los años de nuestra vida, pues simplemente nos llenaremos de teorías. Y estas teorías pues nos harán ver las cosas de una manera muy superficial, sin poder constatar que esas energías superiores pueden cristalizar en nosotros a través de diversos órganos y partes de nuestro cuerpo. No podremos evidenciar cómo va sanando nuestro organismo y cómo vamos recuperando aquello que perdimos por caer en la degeneración. La doctrina del ojo se cimienta en el intelecto y en esas ideas o quizás dogmas que vamos formando a raíz de la falta de entrega hacia la práctica y la experiencia vívida. Es por ello que es urgente salir del estado de inercia de las teorías y comenzar a entrar en esa doctrina del corazón mediante la práctica, la experiencia y la fe que irá surgiendo en nosotros. Y este es el cimiento para llegar a esos grados intuitivos elevados. En la próxima clase vamos a ahondar en este tema de la intuición y cómo podríamos aproximarnos, primero por supuesto rescatando ese primer eslabón que es la imaginación creadora. Y en cuanto a nuestra práctica, vamos a desarrollar nuestros chakras mediante las vocales, pero esta vez combinadas con el mantra INRI. Y así iremos uniendo las vocales con estas consonantes para hacer vibrar nuestra parte energética vital y así captar estas energías superiores. Los invitamos a realizar la práctica zodiacal que corresponde a esta fecha, aplicar la imaginación creadora, darnos un tiempo para investigar acerca de esos astros que componen esta constelación, tratar de investigar sobre la parte mística, las leyendas de los griegos, de los romanos, también de los egipcios respecto a las constelaciones que vamos a trabajar y guiarnos de esos maravillosos libros del maestro Samael respecto a estas constelaciones y trabajos con la astrología. Muchas gracias por su atención y pasaremos a la práctica. Procedemos a relajar nuestro cuerpo físico, imaginando a los gnomos y duendes trabajando en cada uno de nuestros músculos. Y al recibir el oxígeno y el prana, van dejando estos músculos tensos y propiciando la relajación de todo el cuerpo físico. También observamos a los silfos y sílfides
llevando el oxígeno y el prana a todas las células de nuestro organismo, especialmente a nuestro cerebro. Las ondinas y nereidas trabajan en forma ardua, produciendo nuestra sustancia creadora para que podamos transmutarla con la ayuda de las salamandras. Vamos a proceder a realizar los pranayamas. Inhalamos, Ham. S. 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 Nos detenemos. Procederemos a mantralizar Inri, Enre, Onro, Unru, Anra, concentrándonos en nuestros chakras. Inhalamos.
Aplicamos el koan de nuestra preferencia.
Inhalamos profundamente. Ahora nos dispondremos a realizar la práctica de la runa Tirbar. Posición de runa Tirbar. Inhalamos. Agradecemos por la ayuda y cerramos con la runa Sig. Paz inverencial.